Buenas noches. Mi misión esta noche aquí es presentaros a don Manuel Blasco, que bueno, es muy fácil de presentar porque Manolo es amigo nuestro, es amigo del atún y todos los años se pasa por aquí en esta semana para celebrarla con nosotros y de camino para impartir su sabiduría siempre de una forma agradable y amena. Manolo es catedrático de biología. Su experiencia se extiende a 45 años de docencia. Tiene 106 publicaciones científicas. Ha escrito 14 libros. Ha dirigido 31 tesis doctorales, 27 tesis de licenciatura. Ha hecho 87 comunicaciones en congresos. Tiene 49 conferencias pronunciadas y ha recibido un premio de medio ambiente. Sin más presentación, Manolo, te agradeceríamos que nos contara esa historia tan importante sobre el músculo rojo. Gracias, Pedro. Buenas noches. 20 años ya por aquí. Aquí. 60 años en Isla Cristina. Y se te ha olvidado, Pedro, una parte de mi currículum, que es para mí la más importante ahora, y es mi tremendo cariño por Isla Cristina, mi tremendo cariño por todas las cosas de aquí. De aquí han salido 8 tesis doctorales, de aquí han salido 4 libros, han salido alrededor de unas 30 comunicaciones, lo que significa cómo el departamento se ha volcado en Isla Cristina, en la investigación, en la experimentación y evidentemente en las conclusiones que han salido. La charlita de hoy, bueno, como último ponente de la jornada, tengo la obligación de resumir. Así que voy a ir acortando un poquito por aquello de no cansarlo demasiado y además a ver si puedo dedicarle un poquito de tiempo a preguntas. Me gustaría más que fueran más preguntas que hablaron ustedes en vez de hablar yo, que ya me conocen. Bueno, pues hablar sobre el consumo del atún en la gente de Poniente. Yo también me considero gente de Poniente, después de 60 años, como es lógico. Y nos hemos preocupado durante esos 20 años, cuando empezamos allí José Antonio y yo empezamos con Claudio, con Ramón, Jaime, empezamos esta aventura. Lo hicimos siempre pensando en traer nuevamente el atún como un producto de consumo, pero buscando la historia, buscando cómo consumían la gente de Poniente el atún, sobre todo basándose en productos en que los humildes, con su imaginación, extraían buenas recetas, las recetas que nos han quedado hoy. 20 años ya bregando con la especie en que hemos estado tratando, hemos sudado, para exponer, comentar las excelencias que tiene el atún rojo para la salud. A mí me correspondía que se haya parte de la parte de biología de la salud y todas esas porciones del atún. El año pasado estuvimos comentando también la importancia que tenía el atún para prevenir infecciones virásicas, prevenir ese virus que no ha tenido durante 2 años en vilo. Si alguno quiere alguna pregunta sobre el año pasado, que después lo haremos. Y cómo el consumo del atún influye en el organismo, hígado, riñón, músculo, hueso, intestino, pero sobre todo, el sistema defensivo. El sistema defensivo se basa sobre todo en 3 elementos importantes: el colesterol bueno, el omega 3 y la vitamina D. Estos 3, trabajando conjuntamente, hace que las infecciones disminuyan gracias a las defensas que ello proporciona. Decirles solamente esto una nota, y es que los 3 países muy consumidores de pescado azul, Corea del Sur, Japón y Noruega, han tenido como alrededor de 4 a 5 veces menos mortalidad que en España. Lo que posiblemente sea una variable a tener en cuenta, no todas, para tener en cuenta, para ver cómo, después también
un trabajo muy exhaustivo y muy meritorio en septiembre del 2020, hecho por chinos y por americanos. Los políticos van por un lado, pero la ciencia va por otro. En un buen trabajo de equipo, llegaron a medir más de 1000 variables analíticas y vieron, y confrontando unas con otras, relacionando unas con otras, vieron que la mayoría de las mortalidades tuvieron lugar en pacientes que la vitamina D estaba por los suelos. Y una serie de proteínas defensivas, no digo el nombre, no viene aquí, una serie de proteínas defensivas estaban también por los suelos, cuando debía de estar más o menos estable con las proteínas antiinflamatorias, con las proinflamatorias. Todo esto lo sacaron y a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Empezaron a trabajar en vacunas, empezaron ya a trabajar también con las PCR y bueno, pues después de 2 años esto ya es yo creo que vamos ya disminuyendo. Aparecerán otras cepas, aparecerán otras variables, otros virus y también tendremos que tener en cuenta. Pero ya llevamos bastante, después de lo que ha pasado con el COVID, tenemos bastante experiencia de cómo luchar contra ello, cómo prevenirlo. De hecho, la Asociación Internacional de Cardiología y después los colegios profesionales de muchísimos países recomendaron la ingesta de vitamina D, que al fin y al cabo no tiene ningún problema, si está un poco en exceso, pero que la mayoría de la gente tiene la vitamina D muy baja y ellos, por mucho que queramos, si no existe colesterol bueno, la vitamina D no funciona. Y si no hay omega 3 del pescado azul, entonces tampoco funciona. Esto se vio y yo creo que ya tenemos una buena defensa para futuras infecciones o pandemias. Bueno, aquí nosotros hemos hablado, José Antonio y yo hablábamos de las partes nobles y las partes no nobles, algo del atún, algo que, en fin, parece que son términos infelices, puesto que las partes nobles parece que son las que siempre comemos, está muy bien, que se venden en todas partes, se ofertan en todas partes, mientras que las partes no nobles son porciones desechadas, son porciones que aquí nosotros las conocemos muy bien, pero fuera no la conocen. No tienen la menor idea de que existen estas partes porque no se comercializan. Ahí tenemos lomos, ventresca, tarantelo, etcétera, y porciones no desechadas, espinetas, colas, pellejitos. Pero ¿qué pasa con la salubridad de estas partes? Pues resulta que las partes no nobles tienen mayor valor nutritivo que las partes nobles. Esto ha sido consecuencia de 10 años analizando tanto el atún rojo como el atún de aleta amarilla. Y aquí tienen ustedes las partes, bueno, esto ya lo hablamos un montón de veces, las 38 partes divisibles del atún. Vamos cortando, vamos ronqueando, vamos sacando y podemos sacar 38. Recuerdo que cuando estuvimos con la investigación que terminó con la tesis, culminó con la magnífica tesis de José Antonio, que en Columé estuvimos allí ronqueando los atunes y estábamos poniendo las partes, contamos las partes, pesamos las partes respecto al total y sacamos muchísimas conclusiones que están en el libro. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Cambia el orden de preferencia según la... Y después también hay otras partes, el 10% en peso, que también aquí algunas cosas sí las consumimos aquí, concretamente las dos que tienen ustedes ahí a la izquierda, pellejito y hueva de leche, aquí la consumimos, pero fuera no tienen la menor idea, salvo en algunas zonas almadraveras, Barbate evidentemente que sí. Y después una demanda infrecuente, el 14% en peso, casi todo del sancacho, facera, bucha, corazón, filosa, paladar, etcétera. Dos que tienen una demanda nula, pero que se pueden comercializar. En un momentito hablaremos de ello. Ojo y tuétano del hueso. Y después va para la harina de iguano, va el hueso, la sangre, el hígado, branquia, cerebro, etcétera. Ahí tiene usted abajo de que por ahí se habla de la armónica, que es la espineta, las espinetas, la carrasquiña, que después hablaremos de ella también, que son la carne que es pegada a los huesos vertebrales, y el churumbel, que se corresponde con nuestras parpetanas. Aquí en las jornadas nuestras, todos lo tendrán, igual que lo tengo yo, claro, el mapita con los bares y establecimientos donde nos daban tapitas y raciones de atún. Bueno, me he preocupado de hacer una tontería y era ver qué ofrecen cada uno de ellos. Y bueno, aquí hemos tenido 48 establecimientos. José Antonio suda la camiseta, pidiéndole a la gente que ofertaran tapas, raciones, y son 48 establecimientos. Esos 48 establecimientos han ofertado 141 tipos diferentes, de los cuales 122 están bien identificados
y 19 son identificables. Por ejemplo, mojama de atún. ¿De qué parte del atún? Pues está identificado, sin identificar. Y 122 identificados. Pues, sorprendentemente, el 58% de estos establecimientos han ofertado tarantelo, 37 solomillos, 33 barrigas, descargamento, descargado, morrillo y cola blanca. Y después verán ustedes que va la cosa bajando: mormo, pellejito, plato, cola negra, espineta blanca, y solamente la hueva de leche y filosa, uno solo. Curiosamente, para decir una curiosidad, uno solo de hueva de leche, uno solo de filosa, y está uno a un lado y a otro lado del garu. Y verán ustedes también una cosa aquí que llama la atención. El 10% oferta pellejitos. El pellejito no se ve en ningún lado. No se ve por ahí, no se ofertan. En cambio, aquí nosotros, al menos el 10% de estos establecimientos han ofertado pellejitos. Eso que a nosotros nos llama la atención y que nos gusta mucho, pero nos gusta aquí. Fuera, a lo mejor también les gustaría, pero no lo tienen ni saben siquiera lo que es. Bueno, pues, cuando se hace un análisis de un pez, de un pescado, entonces se coge un trozo de muestra y se lleva al laboratorio. Casi siempre lo que se coge es el lomo. Claro, si yo cojo el lomo de una sardina, de un boquerón, pues el análisis puede ser más o menos fiable. Pero si cojo un bicho de 300, 400 kilos, lo que yo cojo aquí y lo que yo cojo aquí posiblemente tenga una analítica diferente. Si nosotros cogemos un boquerón y le hacemos una analítica muy, muy fina, habrá pequeñas diferencias. Pero en el caso del atún, de un atún rojo, incluso un atún de aleta amarilla, que también nos pasó, entonces el mormo en la cabeza y la cola blanca tiene una analítica diferente. No digamos si nos metemos con las vísceras o nos metemos con la ventresca. Son cosas muy diferentes. Entonces nosotros lo que hicimos, y además esto cambia con la especie, con el sexo, con la edad, etcétera. Si un mismo atún rojo, es decir, una misma especie del atún rojo, si cogemos uno grande y cogemos uno pequeñito, entonces las analíticas son también diferentes. Todo eso lo estudiamos en su día y hemos sacado de los archivos algunas cosas curiosas, que son las que exponemos aquí. Aquí nosotros durante esos 15 años hemos estudiado las proteínas, grasas, sales minerales, glucosa, ácido úrico, fosfatasa alcalina, y después de los metales pesados, hierro, cobre, zinc, manganeso, plomo y sobre todo, porque a la gente le interesaba, el mercurio. También si quiere algún día le daremos un monográfico de mercurio, eso sería interesante. Otra cosa que hemos hecho es de los archivos coger todas estas analíticas de proteína y grasa de todas las partes, de las 38 partes del atún, y hemos hecho una media. Lo mismo hicimos por comparación con el atún de aleta amarilla. Sale 58 gramos de proteína seca en el atún, grasas 33. Observen ustedes que las grasas respecto de las proteínas es más de la mitad, grasas más de la mitad de la proteína, mientras que en el atún de aleta amarilla no llega ni tan siquiera al 25%. ¿Por qué? Porque el atún rojo aquí se ha capturado antes de la reproducción, que está gordo, está con mucha grasa, mientras que el atún de aleta amarilla se coge a lo largo de todo el año, con lo cual la media se difunde, se diversifica. Bueno, pues después lo que hicimos es otra cosa, y es coger la media de esta, ponerlos juntos y hacer una media general. Y sale para los dos proteínas 67 gramos y grasas 24. Ya esto está bastante más equilibrado entre ellos. Y donde ahora vamos a coger las partes correspondientes y quién cumple el estándar de 67 gramos de proteína y 24 de grasa. Pues resulta que, curiosamente, en los dos lo cumple la carrasquiña, es decir, la carne y el hueso, la carne pegada al hueso. La carne pegada al hueso es la mejor desde el punto de vista de la salubridad. Y después de esto, pues resulta que en el atún rojo es el contramormo y en el atún de aleta amarilla es el morrillo. Es decir, la parte de la cabeza. Cuando hacen una cosa de esta, pues se observan unas cosas que al cabo de los años le sorprenden a uno. Bueno, pues aquí he escogido, y voy a hablar de esto muy rápido, dos elementos de las llamadas partes no nobles, que es lo que no hemos querido centrar en estas cosas. El pellejito y la hueva de leche, y después un posible consumo, el sangacho, los ojos y el hueso. El pellejito,
¿qué podemos hablar que del pellejito? Aquí yo voy muy rápido porque el pellejito lo conocemos todos perfectamente. Se consume en tomate, con papa, etcétera, se consume de muchas maneras diferentes, pero el pellejito antiguo cortaban los roncadores, cortaban el pellejo y tenía un dedo de carne debajo del pellejo. Eso lo recordarán los mayores. Tenía un dedito debajo. Entonces esto se hacía, se calentaba y el panículo carnoso, que es esta carne, el conjuntivo y el tejido fibroso que lo une a la piel, esto se calentaba y esto floculaba y daba un gel, daba ahí una salsa que era tremendamente sabrosa. Con el tiempo y con la demanda hemos ido cortando y prácticamente hemos quedado con la piel finita y con una ligera capa de tejido conjuntivo. Eso hace que algunos de los nutrientes pues, se pierden ahora en el pellejito, no obstante sigue siendo bueno. Ya saben ustedes que la piel tiene el colágeno, por eso hemos hablado siempre de la cola de pescado, siempre hemos hablado de la cola que sirve para pegar, como pegamento, la cola de pescado, el colágeno, que está pegado ahí a la piel y que, porque el colágeno, como ustedes saben, da firmeza a la piel, previene de las colagenosis, de las enfermedades del colágeno, y la queratina es también asimilable, con lo cual la queratina nuestra es insoluble, si no entraría el agua y nos hincharíamos. Y en cambio la queratina de los peces es soluble, la queratina es alfa-queratina y beta-queratina. Es soluble y, por tanto, el pez puede regular la entrada y salida de agua a través de la piel, cosa que nosotros no, sí. Y la queratina, por tanto, puede ser asimilable en el caso. También ustedes algunos champúes y algunos jabones y algunos yo creo que dice que contiene queratina. Es la queratina del pez, no es la queratina de anfibios, reptiles o nuestra. Eso es insoluble, eso no sirve para nada. Hombre, sirve para mucho, para tener una capa limitante respecto del medio. Bueno, pues también, pues lógicamente, previene de inflamaciones de la piel, alteraciones del músculo y articulaciones y sobre todo también del cerebro. Observen ustedes que en peso seco la proteína del pellejito tiene 70% y en cambio grasa 6%. Bastante lejano de lo que tiene el estándar de los atunes. ¿Por qué? Porque tiene mucho más colágeno que grasa. Tiene mucho más proteína, colágeno que grasa y mucha más queratina que también es proteína. Bueno, pues la hueva de leche. La hueva de leche todos sabemos que es el testículo maduro, el aparato reproductor del macho. El consumo es absolutamente local. Lo preparamos aquí con ensaladas, con aliños, con pipirrana y rebozado. Bueno, pues el consumo es doméstico, se desconoce por ahí. Y observen ustedes una cosa importante, aquí. Las materias, las proteínas y las grasas son muy parecidas a las de la piel. Tiene prácticamente el mismo 75% y 7%, lo mismo que la piel. Sin embargo, el testículo tiene 13.000 proteínas coincidentes con el cerebro. 13.000 proteínas coincidentes con el cerebro. Se supone, hasta donde llegamos, se supone que esas proteínas son utilizadas para luchar contra el estrés reproductivo, contra el estrés durante la reproducción. De tal forma de que los animales, por ejemplo los insectos, después de la reproducción generalmente mueren. Se observó en fisiología, en química fisiológica, de que el insecto, química fisiológica, se observó que los insectos, el estrés es muy grande y termina por consumir el animal. Y el cerebro es el que tiene menos proteínas en relación al testículo en los machos. Por eso los machos, ya saben ustedes que la mayoría de los insectos, los machos después de la reproducción mueren. Las hembras morirán después de la puesta de huevos, pero los machos mueren. Pues bien, esto es también una cosa importante que hemos visto en la hueva de leche, bueno, esto ya lo hemos dicho también. Y ahora vamos a los ojos. Voy un poquito rápido, que iba a comentar algunas cosas estas, pero vamos rápido. Los ojos del atún, ya saben ustedes que son grandes, son gordos, son grandotes, y la parte comestible es el líquido interno de acá, el humor vítreo, que tiene un poquito de agua, pero ya saben ustedes que durante el ronqueo se desecha. Pero en las clases de humilidad aquí, después de la guerra civil, cuando se tiraban las cabezas en los contenedores, le quitaban los ojos y de ahí se hacía jabón y se hacía también velas y con la leche cortada se hacían mantequillas.
Se consumen en los países orientales, se consume el ojo del atún en fresco. Es decir, algo que a lo mejor a nosotros nos repele. Bueno, a mí personalmente no, pero bueno, a nosotros a lo mejor nos repele, que es coger el ojo, cortarlo por la mitad y con una cucharilla beberse el humor vítreo. Bueno, pues ya saben lo que, bueno, que esas cosas pues nosotros nos puede dar un cierto repelús, coger un ojo y abrirlo y comérnoslo, ¿no? Así que tal como va. Sin embargo, hay algo importante que existe, la relación proteína-grasa sorprendentemente se invierte. Si en el ojo el peso seco de la proteína son 34 nada más, observen que antes era 70, y en cambio las grasas hay más cantidad de grasa que de proteína. Ahora nos explicamos que aquí se hicieran mantequillas, se hicieran velas y se hicieran jabones, porque tiene una gran cantidad de grasa. Bueno, pues, ¿qué cosa buena puede tener los ojos? Pues, como todos sabemos, los ojos tienen una gran cantidad de ácido hialurónico. Y ya saben ustedes, el ácido hialurónico sirve para regenerar el cartílago, para rejuvenecer la piel, pero desde el punto de vista del mismo ojo que sirve para el ojo, son importantes para prevenir el glaucoma y el desprendimiento de retina. Y como este ácido hialurónico, más unas proteínas determinadas, que son las amiloides, y eso que está ahí arriba, bueno, ahí lo pongo, pero son proteínas. Estas proteínas previenen de Alzheimer y Parkinson porque se introduce por el nervio óptico hasta el cerebro. Así que tenemos ahí los ojos, que podemos consumirlo de muchas maneras. Desde luego no en crudo, porque eso nos repele, pero como pasta alimenticia sí. Se puede fabricar una pasta alimenticia y estamos perdiendo ahí un descarte que se podía utilizar, los japoneses lo utilizan. Los japoneses hacen pasta con los ojos de especies de muchos, de corvina, de atunes, de atún negro, hacen muchas cosas. Hacen pasta y esta pasta, pues bueno, pues tiene muchas propiedades, ¿no? El consumo de paté, pues podría ser también interesante. Recuerdo que los insectos, ya saben ustedes que a partir de este año ya la Unión Europea nos permite comer insectos, larvas de gusanos, larvas de moscas. No vamos a comer como los mexicanos que comen piojos, eso a nosotros nos parece un poquito más de la cuenta, pero o chinches como los hindúes, pero nosotros sí podemos comer larvas de insectos en forma de pasta de proteína y pasta de grasa. Decirle que, por decir una cosa nada más, una cosa que le va a sorprender, calculado, una pareja de moscas que comience a reproducirse el 1 de junio, si no hubieran mecanismos reguladores ambientales, el 30 de septiembre estaría la Tierra cubierta por 30 centímetros de mosca. A partir poniendo una larva de mosca, de estas moscas, una detrás de otra, sería de la distancia del centro de la Tierra al Sol. Se podían llenar, una vez hecho esto, se podían llenar de proteína 12.000 camiones de 12 toneladas de proteína y 8.000 camiones de grasa saludable, también de 12 toneladas. Es decir, la productividad que tienen los insectos es brutal. Como en la Unión Europea, al igual que en África o en América Latina, esto se consume, esto es un recurso alimentario que no es desaprovechable, hay que tenerlo en cuenta. Vamos, quien ha ido a sitios tropicales habrá tenido la oportunidad de comer saltamontes fritos, hormigas culonas, chinches, son así de grandes, las chinches hindúes. Bueno, esto se puede comer en crudo, o se puede comer en salazón, como la chinche en México, los saltamontes en México. Pero es fácilmente asimilable como pasta de proteína, que es un reforzamiento alimentario. Si decimos simplemente en la etiqueta que es procedente de insectos, pero estamos hablando de que se puede alimentar muchas miles de personas. Y no lo olvidemos para un futuro muy próximo, tal como están las cosas. Bueno, pues, y ahora una cosa que sí aquí es importante, el sangacho. El sangacho todos sabemos que es el músculo oscuro, este músculo oscuro que está a un lado y otro de la columna vertebral. ¿Me estoy entendiendo? A lo largo de la columna vertebral. Que es lo que está aquí al lado. Empieza poquito detrás de la cabeza, grande, y termina la cola. Bueno, pues esto que está a un lado y a otro, que está aquí, viene a ser el 15% del peso total muscular. O sea, de lo que pesa muscularmente un atún, el 15% es sangacho. Y va al bidón.
Se tira. Bueno, pues esto durante el ronqueo se separa, pero en Portugal sí se consume, incluso se enlata. Y creo que en Italia, Antonio, también el zangacho también se consume, ¿no? Se consume también, ¿no? Bueno, pues la mayor parte aquí va para guano. El peso seco, observen ustedes que después de la ventresca y después del ojo, quien tiene más grasa es el zangacho. 48%, 41%. Bastante cerquita proteína y grasa. Y además pues tiene sales minerales, como es lógico, y oligoelementos. Importancia que tiene el zangacho, y es que la vitamina D, los omega 3 y el colesterol bueno, las lipoproteínas, la HDL, estas tres variables, estos tres parámetros, van juntos en forma de ligando. Es decir, que cuando consumimos uno, consumimos el otro y consumimos el otro. Y entonces después de aquí, en el hígado, nosotros esto lo separamos y lo asimilamos. Cuando nosotros nos tomamos una pastilla de vitamina D, estamos mandando vitamina D, pero nos falta el colesterol. Si tenemos colesterol bueno, HDL, si tenemos colesterol bueno y no tenemos vitamina D, pues tampoco sirve de mucho. Pero si tenemos colesterol, vitamina D y tenemos HDL, tenemos omega 3, otra cosa, omega 3, entonces esto va en forma de ligando y sí trabaja muy bien. Bueno, pues esto ocurre en el zangacho, no en los demás. El zangacho, cuando se han hecho los estudios, se han hecho las analíticas, se han visto que es muy difícil separar la vitamina D del colesterol y de los omega. Lo que significa que estas tres cosas buenas, cuando van juntas, más bueno todavía. Bueno, pues, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues previenen fracturas óseas, modulan la defensa, sobre todo modulan las defensas naturales. Otra vez lo pongo aquí, porque lo importante de estas tres variables es que no es que aumenten las defensas, que sí las aumentan, sino que las modula, que las estabiliza. Aparecen proteínas que cuando tenemos una infección comienza la inflamación, las proteínas inflamatorias, pero para que la inflamación no nos ataque tanto, dicho sea de paso, la gente que ha muerto de COVID ha muerto por un síndrome respiratorio, ha muerto por un síndrome inflamatorio. Se inflamaban pulmones, hígado, intestino, cerebro, y la persona claudicaba, el exitus venía posiblemente por una inflamación absoluta, porque faltaban los antiinflamatorios. Porque el bicho era tan inteligente, el tío tan listo, que cuando penetraba en la célula, lo que hacía era, lo primero, que era la proteína de núcleo, lo primero que hacía era anular los antiinflamatorios, los naturales, los antiinflamatorios naturales. De tal forma que el bicho, al crecer, la célula se defendía inflamando, y la persona se inflamaba y no había antiinflamaciones. Entonces la persona, pues, lógicamente, moría por falta de las defensas naturales, que era la modulación entre proinflamatorio y antiinflamatorio. ¿Y dónde están los antiinflamatorios? En el ligando de vitamina B, colesterol y omega 3. Eso se hizo en un hospital de Massachusetts, que cuando se vio esto, le dieron a la gente, piensen ustedes que nosotros nos hace falta alrededor de unas 600 unidades de vitamina D diarias. Pues en ese hospital dieron 10.000 unidades diarias. Eso para flotarlo. Pues vieron que estando solo no servía para nada. La gente moría. No sé, vieron entonces que esto tenía que modularlo entre todos. Bueno, pues estas tres cosas en el zangacho van en forma de ligando y, por tanto, previene y modula las defensas naturales. Y finalmente, ya termino con una anécdota que es el hueso, que representa el 20% del animal. Ahí hay médula ósea, hueso compacto, hueso trabeculado, el tuétano. El tuétano viene a ser el 3% del hueso, el interior del hueso, que parece que no tiene valor. Pues bien, el tuétano para productos farmacéuticos y cosmética viene a costar en origen alrededor de entre 500 y 600 dólares el kilo. Y su extracción no es difícil. Los americanos lo hacen muy bien. Y bueno, pues ¿qué tiene el hueso? Pues todos sabemos que tiene fosfato cálcico, el calcio nos viene muy bien, tiene vitamina D, también metido forma parte de la médula ósea, y el valor clínico, bueno, previene osteoporosis, fractura, regeneración, etcétera, y el valor añadido del hueso es mucho mayor que el de la carne. ¿Podemos comer hueso?
Pues sí podemos comer hueso. Aquí tienen ustedes, bueno, las inmunoglobulinas son también altas. Bueno, ¿podemos comer hueso? Pues sí podemos comer hueso. No le vamos a pegar un mordisco al hueso, a una vértebra de un atún. Pero si esto se trilla, se hace polvo y se hace una pasta, piensen ustedes que en el hueso no solamente es el hueso que conocemos como tal hueso, es decir, no es esto que viene usted aquí en el esqueleto de un bacalao, no es solamente ese hueso, sino toda la carne que está pegada al hueso. Esa carne que está pegada al hueso la comemos pues continuamente. Es el surimi, es la carne de cangrejo que se vende ahora, que esto es simplemente el desespinado que se hace en los barcos congeladores, se hace una pasta, se mete hasta xantina, que es el pigmento ese rojito, y ahora le dan la forma. Rollitos, palitos de cangrejo, colas de langosta, etcétera, etcétera. Esto es la carne blanca de merluzas, bacalaos, brótolas, lotas, barbadas, todo esto que se coge en el Mar del Norte, y esto lo preparan y hacen un desespinado con esto del surimi. Pues bueno, nosotros lo hacemos mucho mejor. Podemos coger en la pasta, incluyendo el hueso, porque el hueso además tiene fosfato tricálcico que nos libera de la osteoporosis, nos previene de la osteoporosis. Y esto puede hacerse un triturado y esto se puede comer como hamburguesa, salchicha, empanadilla, y por tanto estamos cogiendo una cosa, tirando el 20% del atún a la basura cuando podíamos servir un 20% más de alimentación. Bueno, pues, ¿qué conclusiones tenemos? He ido muy rápido porque no he querido comentar nada de lo que traía para comentar. Que el 55% se aprovecha actualmente, pero el 45% restante, el 15% se aprovecha localmente, el 15% lo aprovechamos aquí. No olvidemos que la piel es una capa superficial que viene a ser el 10% del cuerpo, en peso. Del 30% restante, un 10% podría aprovecharse localmente y del 20% restante se podría obtener industrialmente varios nutrientes. ¿Qué significa eso si eso lo hiciéramos aquí? Pues aumentaría la industria. A partir del atún aumentaría la industria, por tanto, empleos, empleo de calidad y exportación, valor añadido. Industria alimentaria, farmacéutica, etcétera. Bueno, pues sabor y calidad, salud y nutrición van en conjunto. Y nosotros aquí, bueno, podemos tirar estos 20 años, esperemos que mucho más, sobre todo tú, nos hemos tirado un buen tiempo esforzándonos por comentar, divulgar las excelencias del atún que, como hemos visto en los establecimientos que hemos visto en las tapas y raciones que dan, se basan más por el momento en ese consumo consuetudinario. Se pone esto porque es lo que la gente quiere y poco en la innovación basada en la tradición de Isla Cristina. Es decir, en Isla Cristina hemos olvidado trabajar, habrán visto ustedes ahí que en el establecimiento nadie ha ofertado facera, galete, sangacho, parpetana, muche, corazón, eso lo hemos tirado. Y todo esto podría ser, es una gran innovación de presentación de Isla Cristina al mundo. Yo creo que tenemos todavía muchas cosas por delante que hacer, nos sorprende cada vez que hacemos una estadística de estas cosas, una analítica, nos sorprende lo que encontramos. Yo creo ni mucho menos que hemos llegado, ni muchísimo menos, a un punto final. El atún no ha llegado al punto final, pero yo sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Como yo decía en clase, de hoy, de ayer, de anteayer, de la conferencia del año pasado, del virus. ¿Nada más? Sí, perdón. Una pregunta, un comentario, porque me ha resultado muy curioso lo que ha explicado del ojo del atún, porque yo pensaba a las mujeres de Conil que iban a las madragas del revés, contar como por los ojos del atún, lo ponían a cocer a fuego muy lento, iba soltando una gelatina que se convertía en un aceitito, y luego ese aceitito lo utilizaban ellas para darle gusto, para darle sabor a las comidas. Claro, ahora comprendo todo. Ahora lo comprendo. Pues aquí en Isla Cristina, eso se hizo antes de la Guerra Civil. Todo esto son cosas que me contó Claudio, pobre Claudio. Entonces, esto se hacía antes de la Guerra Civil, que eso lo contó su tío, Antonio. Y aquí se utilizaba para hacer mantequillas, incluso le echaban azúcar y se tomaban con azúcar. Aquí. Lo que sí es que yo me imagino que teniendo
hialurónico, amiloides, estas cosas. El ojo tiene que tener, el humor vítreo del ojo del atún tiene que tener un alimento muy saludable, me imagino. Yo no lo he probado, ¿no? Quiero probarlo. También hace ya el año pasado quisimos coger ojo, para coger con una jeringuilla de esta de aguja gorda y sacar como está, el ojo está, el humor vítreo está a presión, en el momento que le mete una aguja eso salta. Entonces, pues queríamos coger el humor vítreo para ver a qué sabe eso. No lo conseguimos. ¿Cómo? Bueno, lo que ocurre es que todavía tengo una jeringuilla gorda esta de caballo, con una aguja gorda, ¿no? para que no se que se atascara, pero al meterle el ojo se hacía polvo, ¿no? No hubo manera. Pero no íbamos a estar chupando ahí el ojo y la cosa, pero estaba aquello no teníamos curiosidad. Dígame, padre. Profesor, muchísimas gracias porque ha sido francamente Rápido. extraordinario. La pregunta mía es, mañana cuando yo vaya a la plaza y quiera comer la mayor parte de sangacho, ¿qué parte de atún tengo que pedir? Bueno, sangacho no hay en el mercado, no lo hay. Aquí en los almacenes, cuando ronquean el atún, el sangacho lo apartan y lo meten en una barrica que le echan sal y se lo llevan los portugueses. Y si no, se tira. Eso es lo que acierto almacenista, no digo que. Además, yo creo que no lo conocen, a lo mejor es un señor muy humilde, pero es así, lo hacían con un plan casero. Y cuando cogía el sangacho y lo metía en la barrica porque a él le interesaba para mandarlo a Portugal, digo, oye, y con la salmuera esa que tiene ahí arriba, todas esas cosas, ¿qué es lo que hace? Dice, la eliminamos ecológicamente, la cogemos y la tiramos por el lucillo. Digo, sí, vale. Bueno, como va al mar, hay más sal en el mar. Una preguntita. ¿Puede haber muchas diferencias nutricionales entre los ojos de atún y los ojos de terrestres? ¿De los mamíferos? Mamíferos terrestres. Vamos a ver, los hindúes se comen los ojos. Es decir, igual que se toman los ojos del atún, los japoneses o los coreanos, los hindúes se comen los ojos de cualquier bicho, sobre todo de lo que se encuentran que capturan, conejo o lo que capturan, iba a decir vaca, pero los hindúes no comen la vaca. Entonces se consumen los ojos de muchos animales, entre ellos en una zona de Madrás, se consumen los ojos de cocodrilo. Sí, para ellos es un manjar los ojos de cocodrilo. Valentín me lo dijo. Bueno, felicitar a todos los ponentes, a don Manuel Blasco, a Antonio Aragón, a Antonio Di Natale y de verdad las intervenciones de los políticos, ¿sabes? Como Salvador, que ha acertado lo que ha dicho, Agustín Conejo y Paco Zamudio, pidiendo cosas y difundiendo esta bondades que tiene un poco lo que es la muestra culinaria del atún y eso, ¿no? Y también deciros que Manolo Blasco es el asesor científico de nuestra asociación, miembro fundador, y nosotros le echamos cuenta y nos reunimos casi siempre alrededor de un buen guiso de pellejitos de atún, de oreja, de buche y de espineta. De verdad, a nosotros creemos que son las partes menos nobles. Otra cosa, si es verdad que tenemos un potencial enorme en las cosas que se desecha del atún, ya sabemos así, pero da la casualidad de que hoy en el hall ahora tenemos un magnífico Stradivarius, un jamón ibérico de bellota, con el ganador del concurso nacional de corte de jamón, esperándonos con también otra degustación de un jamón de atún. Os espero ahí fuera. Muchas gracias. Mañana os espero a las 11 aquí. Este aplauso por el jamón.